Es la tercera clase acerca de el capítulo 26 acerca de la iglesia. Nosotros vimos la primera clase que los párrafos 1 al 4 hablan de la iglesia universal, o el término latín que se utiliza es la iglesia católica. Ese término lo estuvimos explicando. En esos párrafos los temas que hablamos es acerca de la identidad. ¿Quiénes pueden ser llamados la iglesia universal de Cristo? También vimos su perpetuidad y vimos su autoridad definitiva. En cuanto a la identidad, son todos aquellos que han sido llamados por Cristo mismo en todas las épocas, en todo lugar del mundo. A eso se le llama la iglesia universal. Ahí tenemos un concepto abstracto porque nosotros no sabemos quiénes son los cristianos en China, en India, en Estados Unidos y en todas partes, ni tampoco hemos conocido todos los del pasado, ni todos los del presente, ni todos los del futuro, pero Cristo sí los conoce. A eso entonces los teólogos le han llamado la iglesia universal, universal o católica porque es invisible a nuestros ojos físicos, pero no es invisible a Cristo mismo, por supuesto. Aquí hablamos también en estos párrafos sobre la perpetuidad, es decir, por mismo mandato de Jesucristo, su iglesia va a permanecer hasta el fin del mundo. Por mandato de Cristo. Es imposible que el diablo o todo el infierno acaben con la iglesia de Cristo. Es imposible porque Cristo prometió que eso no va a suceder. Eso aclaramos que no es una promesa a nuestra iglesia local, es una promesa a la iglesia universal. Y el último tema en estos primeros 4 párrafos es acerca de la autoridad definitiva. ¿Quién es la autoridad máxima de la iglesia? ¿Quién es la cabeza con C mayúscula de la iglesia? Jesucristo. Entonces, esos fueron los temas que tratamos en estos párrafos. Los párrafos 5 al 15 hablan de la iglesia local. La semana pasada tuvimos una parte porque 3 temas se tocan en estos párrafos. Es bastante largo. Nosotros vimos desde el párrafo 5 hasta el párrafo 7 y allí hablamos acerca de la iglesia local. ¿Qué temas tratamos allí o qué temas trata estos 3 párrafos? En primer lugar, el mandato originario. ¿Quién hace el mandato a que estas iglesias locales vengan a la existencia? Cristo mismo. El fundamento de ese mandato, la gran comisión. También vimos la sustancia del mandato. Esa sustancia era que Cristo llamaba a unos hombres y les ordenaba andar juntos. Y ahí la existencia de la iglesia local. Y una de las cosas que aprendimos también es que, por ejemplo, para el mandato de la gran comisión, solo se puede cumplir en el contexto de la iglesia local. Cuando una persona de manera individual, de forma de iniciativa propia, va allí solitario, él quiere evangelizar el mundo, pero no está ligado a una iglesia local, no reúne a estas personas en una iglesia local, hermanos, no se está cumpliendo la gran comisión. Porque la gran comisión no solamente es el testimonio del evangelio, sino también de reunirlos en un cuerpo local y enseñarle todas las cosas que os he mandado. Eso es lo que dice Cristo. Por lo tanto, eso demanda la existencia de una iglesia local instituida, como Cristo dice, con membresía y con sus pastores maestros. De tal manera que ir por el mundo allá evangelizando a toda criatura que se me atraviese, de manera individual, como iniciativa propia, eso no es la gran comisión. La gran comisión solo se cumple en el contexto de la iglesia local. También vimos en esos párrafos que sale una lista definida de miembros, que es voluntaria, que es acatada y que es evangélica, y el poder autoritativo de esa iglesia local. Esos fueron los temas que vimos del 5 al 7. Hoy veremos el tercer tema. Si nos da tiempo, veremos el cuarto, pero yo estimo que no. Sin embargo, vamos a ver si el Señor nos ayuda a administrar el tiempo. Pero nos enfocaremos con el tercer tema. El tercer tema de este capítulo 26 es acerca del gobierno designado en la iglesia. Ya hemos entendido que la autoridad definitiva de la iglesia es Cristo, su cabeza. Para eso fue investido por el Padre. Los párrafos 8 al 13... Acuérdense que la iglesia universal Cristo, la iglesia local, el segundo tema, ahora
la confesión recoge la enseñanza del Nuevo Testamento de cómo es el gobierno, cómo se debe manejar el gobierno dentro de esas iglesias locales, o cómo también Cristo ejecuta su gobierno en las iglesias locales. Para eso entonces comenzamos con el párrafo 8. ¿Lo tienen a la mano? Vamos a leerlo. Dice: una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo. Vean la forma como se redactó este párrafo, hermano, es muy interesante. Una iglesia local reunida y completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo. Ay, ¿cómo saben ustedes cuál es la mente de Cristo? ¿Cuál es? La palabra del Señor, porque de hecho Pablo dijo, nosotros tenemos la mente de Cristo, que es su palabra, la mente de Dios revelada para nosotros vivir adecuadamente como Él le agrada, está en las Escrituras. Por supuesto, no es toda la mente de Dios, sería un libro infinito, pero por lo menos para nuestra vida diaria está la Escritura y sobre todo para cómo organizar una iglesia según la mente de Cristo. Entonces, dice, organizada de acuerdo a la mente de Cristo, hermanos, lean bien allí, está compuesta por ¿qué? Oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, es decir, organizada según la mente de Cristo, para la particular administración de las ordenanzas, o sea, los oficiales que van a hacer esa administración de las ordenanzas, el ejercicio del poder o el deber, que Él, en mayúscula, se refiere a Cristo, que Él, Cristo, les confía o al que les llama para que continúen hasta el fin del mundo, son quienes, obispos o ancianos y los diáconos. El párrafo 8 entonces nos va a hablar en primer lugar la identidad del gobierno designado en las iglesias locales. Eso significa que según las Escrituras hay solamente dos oficiales admitidos, ancianos y diáconos. Para el que quizás no sabe, la palabra anciano, presbítero, pastor, obispo, son diferentes nombres del mismo oficio. Eso es la enseñanza del Nuevo Testamento. Entonces, ¿cuáles son los dos oficiales dentro de la iglesia local organizada según la mente de Cristo? Solo hay dos. Ancianos o pastores o presbíteros o supervisor o obispo, como le quieran llamar. Obispo significa, es un término latín que significa supervisor o pastor, para que no se sienta extraño por el uso del término. Y diácono, solo son los dos oficiales que el Nuevo Testamento asigna a la iglesia local. Un paréntesis con respecto a las iglesias modernas. Es verdad que en algunas ocasiones, por ejemplo, iglesias que hacen escuela dominical de jóvenes, de niños, nosotros hemos tenido, esperamos en algún momento, según encontrar el espacio, retomarlo. Se asignan a personas como para que se encarguen de esos ministerios o de esas áreas de la iglesia. Enseñanza de niños, a veces algún líder, alguien que liderice o que lleve a cabo la cuestión de la evangelización o alguna otra cosa que unos pastores puedan considerar necesario para el funcionamiento de la iglesia. Yo he presenciado problemas porque, por ejemplo, vamos a llamarle el encargado de la escuela dominical de los niños, se molesta que los pastores o los diáconos le cambien una organización, le cambien una cosa o no le tomen en cuenta la idea que le dieron. Entonces como que se molestan porque no me están apoyando en el ministerio. Ahora, yo no estoy diciendo que una iglesia, un pastor o unos pastores puedan asignarle a alguien, hermano, puedes encargarte de esta área para que nos ayudes. Y ok. Sin embargo, en esa cuestión de la asignación, la persona termina prácticamente asumiendo
equivocadamente que es un oficial de la iglesia. Y realmente no lo es. Por lo tanto, esa cuestión, mi ministerio, cónchale, ¿cómo es posible que ahora el pastor va a decir que ahora lo va a cerrar? No me consideró, ese es mi llamado, el llamado para atender a tales personas. No, hermanos, eso no, según el Nuevo Testamento, según la mente de Cristo, eso no existe. Existe que le puedes ayudar según la organización de esta iglesia y que de alguna forma, bueno, se le dan algunos títulos y eso lo entiendo por el aspecto práctico. Cónchale, hay una cuestión para los niños, hermano, puedes hablar con el hermano tal, él está organizándonos, él nos está ayudando en eso. Entonces, de alguna manera hay un responsable, pero eso no significa que es un oficial de la iglesia. ¿Me estoy explicando? Es necesario aclararlo porque lamentablemente yo he presenciado problemas de ese tipo, donde, bueno, yo soy el encargado de las familias, de consejería familiar, yo soy el líder de jóvenes, pastor de jóvenes le ponen, pastor de jóvenes. Entonces él no es ningún oficial de la iglesia, o es pastor y entonces, bueno, los pastores nos pusimos de acuerdo, hermano, yo me voy a abocar a estos jóvenes solteros de la iglesia, y eso es otra cosa. Y es pastor de la iglesia, es un oficial de la iglesia. Pero no puede ser pastor. Pastor de jóvenes. También se mina el concepto, se mina la identidad de este gobierno que constituyó Cristo con la terminología también. Esto es más norteamericano y obviamente se vino también en los países latinoamericanos se adoptó el de pastor principal y pastor asistente. Esa es otra forma de minar este concepto del Nuevo Testamento. No voy a decir que fue la intención de estas iglesias, que como les dije, se originan en ese concepto norteamericano, que es el que más ha influenciado acá. No lo hicieron, tal vez no lo hicieron con malas intenciones, tal vez les funcionó en algún momento, pero eso no corresponde a la enseñanza del Nuevo Testamento. La Biblia habla de pastores y diáconos, pluralidad de ancianos. Estos ancianos o pastores tienen la misma autoridad en la iglesia, aunque ellos puedan administrarse las funciones de forma diferente. Eso lo vamos a ver más adelante. Ellos pueden administrar, hermanos, para estas funciones, bueno, me encargo yo me encargaré de esto, pero a la hora de apelar al gobierno con autoridad dentro de una iglesia local, los pastores tienen el mismo peso en cuanto a su opinión o la decisión que se vaya a tomar. ¿Me estoy explicando, hermanos? Los diáconos son servidores, así como los pastores fueron asignados para el ministerio de la palabra, los diáconos fueron asignados oficiales para la administración de los bienes en el sentido material de las necesidades materiales. Parte del ejemplo de la escritura que tenemos es en Hechos 6, cuando la necesidad física se estaba volviendo tan abrumadora que los apóstoles encargados de la oración y la administración de la palabra de Dios fueron guiados para ayudar a la iglesia de Jerusalén en aquel momento a que asignaran hombres que se encargaran de esa noble tarea. La noble tarea de administrar los recursos económicos para los hermanos con mayor necesidad. Es una tarea muy noble y muy importante. Pero lo esencial en la iglesia local organizada como con la mente de Cristo es la administración de la palabra de Dios. Y los pastores, es tan importante la preponderancia que le da Dios a ese ministerio esencial que es la palabra de Dios, que no puede ser descuidada por una tarea tan noble como la administración de las mesas. ¿Me expliqué? Entonces, los diáconos, no, a eso lo hemos dicho, no son supervisores de los pastores, no son los administradores por ejemplo, de los recursos en el sentido de que ellos toman la decisión. No, quienes Dios se encargó para esa tarea son los pastores. Ahora, los diáconos son el brazo extendido de la iglesia para llevar a cabo lo que decidieron en acuerdo que es lo que se debía hacer. Porque también he presenciado donde la junta de diáconos, de alguna forma, son los jefes de los pastores. No lo es. La Biblia no lo enseña así. El gobierno oficial de la iglesia son los pastores y diáconos, y cada uno
no son líderes que se confrontan, la palabra más apropiada es, no son oficiales de la iglesia que se confrontan, sino que por el mismo Cristo tienen asignaciones en áreas diferentes, teniendo la preponderancia la administración de la palabra del Señor. Eso es lo que dice Filipenses 1:1, dice a los ancianos y diáconos. El texto esencial con respecto a los oficiales de la iglesia es primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículos 1 al 13. Pablo está instruyéndole a Timoteo cuáles son los requisitos y los oficiales que él debe instituir en las iglesias de Éfeso, pues son varias iglesias. Y entonces en ese capítulo habla de ancianos y diáconos. No da requisito para otra cosa más. Ya de aquí se desprende que no hay pastoras, no hay requisito para pastoras. La esposa del pastor no es la pastora, es la esposa del pastor, solamente es otra hermana en Cristo. No tiene una autoridad, no es un oficial, no tiene por qué mandar. Y los hermanos al obedecer, habló la pastora, hermanos, yo sé que a veces eso jugamos, pero tengamos cuidado a veces con el mensaje, el metamensaje, ¿verdad? El mensaje ulterior allí. Porque en el consciente colectivo, bueno, es que la hermana es la pastora. No lo es, no debe ser tratada así. Es la esposa del pastor. No es la primera dama, no es la primera combatiente. Entonces, tengamos cuidado. Los oficiales son pastores, diáconos. No hay diaconisa tampoco. Si quiere profundizar en este tema, puede ver la clase de los diáconos que está en el canal de la iglesia nuestra. Hechos 14:23, por razón del tiempo vamos a avanzar, habla acerca de este es el método de los apóstoles. Hechos capítulo 14, versículo 23, nos dice, y constituyeron, está hablando de Pablo y de Bernabé, y constituyeron ancianos, noten el término en plural, ancianos en cada ¿qué? Iglesia, note el término en singular. Constituyeron ancianos en plural en cada iglesia singular, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor a quien habían creído. Era el método apostólico, constituir ancianos, pluralidad, en una iglesia, en cada iglesia a donde estaban yendo, llevando el evangelio. Eso en cuanto ya tenemos claro, ¿verdad?, la identidad. Por cierto, déjame otra palabra con la frase inicial. Una iglesia local reunida completamente organizada de acuerdo a la mente de Cristo está compuesta por oficiales y miembros. Bueno, entonces aquí yo me enojo con el pastor David, ya yo no puedo ser pastor aquí, agarro a mi familia, agarro unos 3, 4 hermanos más que vengan conmigo en este problema y organizamos otra iglesia. Pero ¿quién? Bueno, ese es el punto. No, pues como él era pastor en esa iglesia, ya él es pastor en toda iglesia que él vaya. Eso no es así, hermano. Dios llamó y asignó como pastores de esta iglesia local. No dice que es el pastor de tantas iglesias locales, él se le ocurra fundar. ¿Qué significa? ¿Qué pasa entonces con iglesias que no tienen pastores? Como por ejemplo la iglesia bautista reformada de San Felipe, que no tiene un oficial asignado allá local. Hermanos, los pastores de esa iglesia somos los pastores de aquí. Eso significa que para que un grupo, cuando Cristo llama a un grupo de hermanos a hacer iglesia local, otra iglesia local debe respaldar ese ministerio. O por lo menos los oficiales. Cuando con el estudio de Hechos hemos estado viendo una y otra vez que la iglesia de Jerusalén, cuando oyó que en Samaria se había creído el evangelio, envió ¿a quién? A Pedro y a Juan. Después que en Antioquía se estaba creyendo el evangelio, enviaron a Pablo y a Bernabé. Y cuando se oyó en tal parte, entonces venían personas encomendadas por la iglesia de Jerusalén, porque donde estaban los apóstoles. Por lo general venía un apóstol que era un anciano
y decían, y reconocieron que habían estado el Evangelio. Después de estar con ellos 2 años, entonces estaba la iglesia. Entonces las iglesias no son como cotufas que, bueno, en el calor del momento aparecieron. No. Puede que el Espíritu Santo, Cristo, con su mandato, ha hecho que en tal lugar va a existir una iglesia porque Él lo origina, es Cristo. Pero entonces utiliza a sus siervos de sus iglesias ya constituidas a que reconozcan ese ministerio. Y una vez que son reconocidos, se puede hablar de una iglesia local. Si en este lugar no hay un hombre en este momento preparado para oficiar como pastor o pastores, entonces esos pastores que Dios está usando para reconocer la mano de Dios allí son los pastores de la iglesia, siempre y cuando la iglesia obviamente también los reconozca. Ese es el segundo tema. Eso es la enseñanza de Hechos. Tengo que ir un poco. La designación, párrafo 9. Entonces, ¿cómo es que se llega a ser pastor? Bueno, hermano, Dios tuvo un llamado en mi corazón. Yo soñé toda mi vida que yo iba a estar frente a mucho público enseñando. Y ustedes son el cumplimiento de mi sueño. Yo no me imaginé lavándole los pies a la gente. Yo me imaginé enseñándole a la gente. Párrafo 9. La designación. La manera designada por Cristo para el llamamiento de cualquier persona que ha sido calificada y dotada por el Espíritu Santo para el oficio de obispo o anciano en una iglesia es que sea escogido para el mismo por común sufragio de la misma iglesia y solemnemente apartado mediante ayuno y oración con la imposición de manos ¿de quiénes? De los ancianos de la iglesia. Pero es que en esta iglesia no hay. Bueno, son los ancianos que nos han venido reconociendo. ¿Y esos ancianos quién los reconoció? Otra iglesia local que los había reconocido. Así me explico. Entonces, no es que Luis Muñoz o David Araujo se constituyeron pastores porque ellos comenzaron. Y entonces ustedes tienen un deber, un compromiso. Mano, yo fui el que los reuní, fuimos los que... No, debe ser reconocido por otros pastores. No, por el sufragio de la iglesia misma. Con imposición de los ancianos de la iglesia, si es que hay algunos constituidos anteriormente en ella, y para un diácono que sea escogido por el mismo sufragio y apartado mediante oración y la misma imposición de manos. Rapidito, esta parte, la imagen de imponer las manos, según las Escrituras, es simplemente un signo visible de reconocer autoridad. No es que hay poder, sale rayos, un poder especial sobre una persona que se le impone las manos. Eso es falso, eso es una idea falsa, equivocada, que lamentablemente se ha transmitido. El imponer las manos sobre una persona es simplemente un pastor reconocido con una autoridad, un oficial, al imponer las manos en el acto, no es un saludo, es el acto de imposición de manos con los testigos de la iglesia local que ha elegido a este hombre como su oficial, entonces simplemente es un acto público de reconocimiento oficial de que tiene ahora la misma autoridad del pastor anterior. Eso es todo. No le busque un significado místico, no, es simplemente un acto público de reconocimiento de autoridad. Más nada. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero en el párrafo se habla de la designación. Hay 2 características de esta designación que hace el Señor o que el Señor impone en el Nuevo Testamento que deben tomarse en cuenta para el reconocimiento de estos oficiales. Número 1, las 2 palabras son, una es elección y la otra es ordenación, que es cuando los pastores ordenan a este hombre u hombres para el pastorado. Es necesario explicar lo de la elección. La idea moderna de elección nos da la idea actual de votación. Pero es como que, bueno, ¿quiénes van a ser pastores de esta iglesia? Entonces está el hermano X, el hermano Y, el hermano P. Ahora ellos están en una carrera electoral. Vamos a ver en la iglesia quién gana la elección. Entonces vamos a decir, el hermano X saca tantos votos, como una carrera presidencial como conocemos.
Lo primero que tenemos que recordar es que la iglesia no es una democracia. Entonces, eso es mentira de que democracia, el poder del pueblo, entonces el poder está en el pueblo. Ustedes deciden, hermano. El P era el más indicado, el más espiritual, pero el pueblo decidió por X. Y entonces será X el pastor. No. El término de elección significa simplemente de asignación y apuntamiento de Dios. Si yo le dijera, hermanos, yo creo que yo tengo un llamado para el pastorado, porque el Señor me ha dotado con ciertos dones que son evidentes para la iglesia, y el Señor tal vez está tratando con mi vida para que yo sea apartado para el pastorado o ser un oficial de la iglesia. Bueno, eso, la manera como dice la Escritura es, en primer lugar, el deseo que pone en el corazón del hombre, eso es muy subjetivo. En segundo lugar, está el reconocimiento de la iglesia. Es decir, lo que tú percibes de ti mismo, nosotros como iglesia también lo percibimos. O sea, Dios ha puesto eso en nosotros también. Y un tercero, hay otra tercera columna que sostiene este llamado. Los ancianos ya constituidos o los ancianos que ayudan a esta iglesia. También al conocer a este hombre, pueden decir, y nosotros también vemos lo que tú dices que sientes. Se da cuenta que no es algo personal, como que, hermanos, es que yo siempre tuve un sueño de ser pastor. Yo siempre tuve ese deseo. Entonces, por lo general, la iglesia está obligada a apoyarme, porque ¿cómo le quitamos el deseo al muchacho? Imagínense decirle al hermanito que toda la vida que él tiene un llamado y los demás no le ven ningún llamado. No, es que tú no eres precisamente un servidor. Si las iglesias, hermanos, tomaran en cuenta en serio lo que dice la Escritura con respecto a la ordenación pastoral, hoy en día no existieran esa gran cantidad de lugares que no deberían llamarse iglesia. Hay tantos estragos y tanto oprobio al nombre de Cristo por culpa de hombres. Inclusive, no voy a decir que fueron malintencionados. Miren que estoy siendo reservado y considerado. Probablemente no fue la mala intención de aprovecharse o de hacer un mal. Pero como no entendían los principios de las Escrituras, y en estos lugares tampoco los miembros conocían los principios de las Escrituras, pusieron de pastor a cuanta persona dijo que tenía un sueño y un deseo, y hoy en día son un desastre. Que no es el problema mayor. El problema mayor es que se trae oprobio al nombre de Cristo. Nuestro interés principal, ¿verdad? Como creyentes, es que Cristo sea glorificado. Lamentablemente, algunas iglesias, lo cual fue la intención de Cristo, ponerlas para su glorificación, traen es oprobio. Y algunos lugares que se llaman iglesia, su razón de organización no fue como acabamos de escuchar, según la mente de Cristo, que realmente no pueden ser consideradas iglesias. No, pero yo toda la vida, mi abuelo, mi bisabuelo, no lo es. Otra consideración que se toma lamentablemente, que no se dice 1 Timoteo 3, es el hijo del pastor. Entonces es un cargo heredado, es el negocio familiar. No lo es. No se puede ser. Puede que Dios en su misericordia, ¿verdad?, a un hijo de un pastor legítimo, el Señor en su misericordia llama a su hijo, que también, gloria a Dios. Y si la iglesia lo reconoce, gloria a Dios. Pero no es una obligación. No lo es. No lo es ni siquiera para el joven que viene de niño siendo el hijo del pastor y no es que ahora que yo me tengo que encargar del negocio que está dejando mi papá. He visto con tristeza eso y se le ha destruido la vida de la iglesia, del pastor papá y del joven que vamos a decir, siendo considerado, es cristiano. Tienen buenas intenciones. Lamentablemente, en cuanto a la organización de la iglesia de Jesucristo, no basta con las buenas intenciones de los hombres. ¿Qué tiene que ver? La voluntad de Cristo, el cabeza de la iglesia. Y esa voluntad, esa mente está en el Nuevo Testamento. Si nos abocamos a ella y buscamos obedecerle y pedimos en oración y ayuno, Señor, guíanos, entonces tenemos la garantía de parte del Señor cuidar a su iglesia y darle sus oficiales que Él ha llamado. Amén, hermano.
Este es importante porque, como le decíamos, no es que, bueno, yo tengo un sueño. Hermanos, yo tengo un deseo de ser pastor, apóyenme. No, miren estos pasajes rápidamente. Primera carta de Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 14. Si no lo tienen, yo lo voy a ir leyendo. Dije Primera Timoteo. Es Primera Timoteo 4, 14, exacto. Dice, Pablo le está hablando a Timoteo, le dice, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía, con la imposición de las manos de ¿quién? El presbiterio es el colegio de ancianos o de presbíteros o de pastores que había en esa iglesia. Pablo le dice a Timoteo, que va a ser pastor en la iglesia de Éfeso, no descuides el don. El tema es, Timoteo tenía problemas de carácter en el sentido de que era muy timorato, enfermizo, y aparentemente Pablo lo está animando. Es el contexto de la carta. En ese ánimo le dice, no descuides el don que hay en ti. Dios te ha dado un don para pastorear la iglesia, que fue puesta por la imposición de manos. O sea, el presbiterio, Timoteo, reconoció lo que Dios te había dado. Entonces, ejércelo. Dale, no te desanimes. Eso es lo que está haciendo Pablo en este versículo. Ahora, ¿Timoteo fue pastor en esas iglesias porque él tenía el deseo? No, lo reconoció alguien. ¿Quién lo reconoció? El presbiterio, un colegio de pastores, de presbíteros, que reconoció que Timoteo debía ser el pastor de esa iglesia. Entonces aquí lo que estamos a ver con estos versículos es que alguien era ordenado y era ordenado por otros pastores. Ese es el tema de estos versículos. Nadie se impuso a sí mismo como pastor. Eso no es la enseñanza de la Escritura. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Por qué? La imposición de mis manos. Ahora, recuerden que Pablo tiene una autoridad que no tienen los demás pastores, porque Pablo es un apóstol. Y entonces le asigna, él dijo, pero es que no solamente el presbiterio te reconoció, Timoteo. Como apóstol yo te reconocí. Tú eres un delegado apostólico. Entonces él dice, aviva ese don. Es decir, ponte pila, muchacho, dale. Es una manera moderna de decir lo que se está diciendo aquí. No de otra forma. No hay que entenderlo de otra forma. Hechos 6:6 nos habla de los diáconos que el Señor guió a los apóstoles. Le dijo a la iglesia, vean que aquí vemos los dos conceptos, elección y ordenación. Elección en el sentido de reconocimiento de la iglesia de que sí, vemos en ese hombre el llamado pastoral, lo vemos, entonces hay una elección, hay un reconocimiento. Según algunos eruditos, la palabra que utilizan en estos versículos habla de levantar la mano en el sentido de aceptación. La iglesia aceptaba. Pablo, los apóstoles le dicen, escojan a hombres que se encarguen del ministerio de los diáconos. Cuando oraron, Hechos 6:6, se nos dice que los apóstoles oraron por estos hombres imponiendo las manos. Hechos 6:6. 5. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, Felipe, Prócoro, Nicanor, a Timón, Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, es decir, no se hicieron diáconos de una vez, se presentaron a los apóstoles, quienes orando le impusieron las manos. Es decir, comenzaron a hacer el ministerio del diaconado con una ordenación oficial. Estuvo involucrado la aceptación de la iglesia y también los otros pastores o ancianos que los ayudaron. Y Hechos 13:13, que ya estamos en Hechos, se nos dice, Hechos 13:3, perdón, dice, entonces habiendo ayunado y orado, le impusieron las manos y lo despidieron. ¿A quiénes? Versículo 2, ministrándose estos al Señor, habla de Pablo, y ayunando dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. El Espíritu Santo, Lucas está escribiendo y no dice, Saulo, Bernabé, salgan de ahí, ya la iglesia tiene sus líderes y vamos, yo los voy a llamar para otro lado. No,
El Espíritu Santo, ¿a quién se lo dijo? A la iglesia. La iglesia estaba de acuerdo. Por eso entonces, hermanos, eso de que yo soy evangelista a las naciones sin ninguna iglesia que me respalda, sin ninguna iglesia local ordenada según la mente de Cristo, me respalda, entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de personas. Vemos los estragos que se ha hecho a la imagen del evangélico. En nuestra sociedad, lamentablemente, ahorita decir soy evangélico es sinónimo de un animal extraño. Pero parte de esa mala imagen es la muy mala praxis que ha habido de parte de personas que se llaman iglesias que no son y que hacen cosas según bien alejados de la mente de Cristo. Vimos entonces cómo se imponen, cómo se asigna, Hemos visto la identidad de estos gobernantes. El párrafo 10, esos son 8 y 9, el párrafo 10 y 11, nos habla de cuál es la piedra angular de ese gobierno. La piedra angular del gobierno de estos oficiales asignados, sobre todo los pastores, ¿cuál es? El ministerio de la palabra. Párrafo 10. Siendo la obra de los pastores atender constantemente al servicio de Cristo en las iglesias, como en el ministerio de la palabra y la oración, velando por sus almas como aquellos que han de dar cuenta a Él, es la responsabilidad de las iglesias a la que ellos ministran darles no solamente todo el respeto debido, sino compartir también con ellos todas sus cosas buenas, según sus posibilidades, de manera que tengan una provisión adecuada, sin que tengan que enredarse en actividades seculares y puedan también practicar la hospitalidad hacia los demás. Esto lo requiere la ley de la naturaleza y el mandato expreso de nuestro Señor Jesús, quien ha ordenado que los que prediquen el Evangelio vivan del Evangelio. La primera cosa que vemos acerca del gobierno, la piedra angular del gobierno de los pastores es la enseñanza. 1 Timoteo 3:2 dice que el siervo de Dios, el que aspira obispado, debe ser apto para enseñar. Debe ser una persona que se le entiende cuando enseña. Debe ser una persona que realmente nos deja un principio bíblico que estamos madurando y aprendiendo cada vez que enseña. Tiene un don. No dice la Biblia que el único que enseña la Biblia es el pastor, pero definitivamente hay un don que es reconocido por los demás, que cuando este siervo de Dios enseña, él realmente nos enseña la Escritura de una forma única, de una forma en la predicación que no nos da el estudio individual de las Escrituras. Si bien es necesario que cada uno de nosotros sea responsable, teniendo su copia de la Biblia en su casa, la lea libros, estudie, eso no nos quita nuestra responsabilidad de ponernos bajo el ministerio de la predicación de la palabra del Señor, y que el hecho de que yo estudie de forma autodidacta e individual en mi casa mucho, tampoco me quita de que Dios ha asignado a un hombre en la iglesia local donde me puso para que yo sea santificado y siga aprendiendo. Negar eso es negar la voluntad de Cristo, hermanos. Esto porque yo sé que hay muy buenos hermanos, muy diligentes, que estudian mucho, pero tienen que tener cuidado con el orgullo. Tienen que estar bajo el ministerio de la predicación de la palabra de Dios. Porque Dios asignó a ese hombre con un don y con una forma para aprender nuestras almas que no lo da el estudio personal. Amén. Eso en primer lugar. En segundo lugar, el párrafo, ¿verdad? El tiempo se me ha ido, debemos avanzar, habla acerca del sostenimiento económico. Quiero aclarar, por si hay un invitado, porque los miembros de la iglesia nos conocen muy bien. Así que, en primer lugar, no voy a pedir disculpas por la enseñanza del sostenimiento económico. No puedo pedir disculpas porque, en primer lugar, es la enseñanza de la Biblia. Estamos ordenados a enseñar la Biblia. Eso. En segundo lugar, es una aclaratoria de que nuestra iglesia, porque conocemos que hay estafadores, ladrones, aprovechadores, ¿verdad? Todo ese tipo de gente que va a enlace y que lo pasan allí.
que no son cristianos y que son ladrones, embaucadores, todo eso. Eso es verdad. Sin embargo, aclarar que a pesar de que la enseñanza, esta parte de la enseñanza que tiene que ver con el sostenimiento económico de los pastores oficiales asignados por Cristo, con un don que Dios les dio, reconocidos según la mente de Cristo, para la enseñanza y maduración, santificación de nuestras almas, a esos Dios ordena en la Escritura que las iglesias deben ayudarlos y sostenerlos económicamente. Es la enseñanza de la Escritura. Pudiera hacer muchas cosas, pudiera explicar muchas cosas y prefiero que sea la Biblia, por ser un tema tan delicado, que sea la que nos enseñe. 1 Timoteo capítulo 5. Versículos 17 y 18 dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. La pregunta de las 1000 lochas cada vez que una persona lee este versículo: ¿qué significa doble honor? Dos pistas nos pueden decir en el mismo contexto qué es el doble honor. En primer lugar, la palabra honor. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que los ancianos, los pastores, son dignos de doble honor? Bueno, honor significa sostenimiento económico. Ah, qué vivo, muy conveniente. No, es el contexto mismo. Vean el versículo 3. Capítulo 5 de misma 1 Timoteo, versículo 3. Honra a las viudas que en verdad lo son. ¿Cómo debemos honrar a las viudas que de verdad lo son? Versículo 4. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia. Y a recompensar es recompensar. Honrar es recompensar. Recompensar a sus padres, porque esto es lo bueno y agradable delante de Dios. Pablo primero da un mandato. Tienes que honrar a las viudas, Timoteo, de la iglesia. Pero después da una condición. Si tienen familia en la iglesia, o si ellas todavía tienen familia, hay viudas que la familia no está cerca, pues están en otro país, están solas. Ayúdalas, según el contexto, mayor de 60 años. Honrarlas es sostenerlas económicamente. A las que en verdad lo son, dice Pablo. Pero si tienen familia, enséñale a la familia que ayuden a ellas y no se esté cargando a la iglesia. Versículo 5. Mas la que en verdad es viuda y ha quedado sola, espera en Dios y es diligente en súplica y oraciones noche y día. Pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta. Manda también estas cosas para que sean irreprensibles. Porque si alguno no provee para los suyos, mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El contexto de esa tremenda aseveración, hermanos, es de honrar a las viudas, es decir, ayudarla económicamente. Si es un familiar que tiene allí a una madre que está sola, tiene que ayudarlo. Hermanos, lo voy a unir con la predicación anterior acerca de la disciplina. Dice que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo, ha negado la fe. Esto es directamente a todos los hombres. Usted, hermano, es asignado por Dios para proveer. Razón de disciplina, y si no hay arrepentimiento, de expulsión de la iglesia, es una persona que no provee. Así dice la Escritura. Ojo, yo puedo haber caído en enfermedad y estoy impedido. Me despidieron. O sea, yo puedo pasar por periodos que no estoy proveyendo, no estoy cargando a un hermano que esté en esa condición. No es esa la carga. Estamos en un país donde la situación es difícil y nuestras mismas esposas o las personas que viven con nosotros pueden reconocer, él no es un hombre flojo. Lo que pasa es que no ha podido conseguir o no consigue suficiente. Eso es entendible, hermano. Ahí debemos más bien acompañar, apoyar, ayudar a ese hermano, a esa hermana que es trabajadora también. El punto acá es con los ociosos. El ocio es un pecado grave delante de Dios.
Pero vean que sigue hablando desde ayuda económica. Versículo 9. Sea puesta en la lista solo la viuda no menor de 60 años que haya sido esposa de un solo marido, que tenga testimonio de buenas obras, si ha criado hijos, si ha participado en la hospitalidad, si ha lavado los pies de los santos, si ha socorrido a los afligidos, si ha practicado toda buena obra. Eso en cuanto a la honra para esas viudas. Entonces, el honor que se le da a esas viudas, según lo que acabamos de leer, es sostén económico. Se une con el versículo 17 que dice, versículo 16, perdón. Si algún creyente o alguna creyente tiene viudas, ¿qué cosa? Que las mantenga y no sea grabada la iglesia a fin de que haya lo suficiente para los que en verdad son viudas. Sigue hablando de la honra, el honor a esas hermanas que quedaron solas es ayudarlas económicamente, mantenerlas, proveerles. Entonces, inmediatamente pasa a hablar de los pastores o los ancianos. Versículo 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. ¿Qué es el honor entonces según el contexto? Ayuda económica. Doble, la palabra doble significa amplitud o gran extensión. En Apocalipsis 18:6, no tenemos tiempo para ir, lo buscas luego, se habla acerca del juicio sobre la ramera. Y dice, así como ella preparó la copa con que hizo caer al pueblo de Dios, prepararle el doble a ella. Háganle caer el doble de juicio y calamidades sobre ella. Significa entonces que es amplitud, gran extensión. Mateo 23:15 habla acerca del Señor, el juicio sobre los fariseos, fariseo hipócrita que recorres mar y tierra para hacer un prosélito y después de que terminan lo haces doble hijo del infierno. Entonces el término se usa figurativamente para hablar de amplitud, gran extensión. La enseñanza del Nuevo Testamento es entonces que a los ancianos, según lo describimos anteriormente, deben ser tenidos por dignos de doble honor. El sostenimiento debe ser amplio y de gran extensión. Como el tema es delicado, es necesario ir a todos esos pasajes. Rápidamente, Gálatas 6. Gálatas 6, versículo 6. Yo voy a ir leyendo, dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que no instruye. La palabra instrucción allí en latín es catequizar. Es educación formal. Alguien que ha sido asignado por la iglesia como el maestro de estas personas para que ellos aprendan las enseñanzas de Cristo. Segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 4 al 6, habla de la necesidad de que ese sostenimiento sea para evitar que se involucre en actividades seculares. Dice versículo 4, capítulo 2, versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Hay un sostenimiento holgado, pero ojo, primero, él debe evitar enredarse en cosas seculares, como dice Pablo. Él es un trabajador, trabaja en eso, y también lucha legítimamente. El labrador, una imagen de alguien que trabaja duro, no participa de los frutos, sino primero trabaja. Entonces, ese es el principio que debe gobernar en una iglesia local ordenada según la mente de Cristo. Filipenses capítulo 4, versículo 10, es también un pasaje donde Pablo agradece a la iglesia, pero miren la forma de agradecer, porque hermanos, usted lo puede confirmar en cualquier comentario que usted quiera. El agradecimiento de Pablo, estas palabras están dirigidas a la iglesia porque le ha llegado a Pablo un sostenimiento económico que la iglesia le envió. Dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero faltaba la oportunidad. Una elegancia de Pablo para hablar de que ellos habían tardado. Versículo 11. No lo digo porque tenga escasez. Note que el texto es acerca de ayuda económica. No lo digo porque tenga escasez,
pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ya, entonces, todo lo puedo en Cristo que me fortalece es con respecto a abundancia o escasez que el Señor permite en mi vida. Sí, hermano. Es en eso, no en otra cosa. No es, voy a graduarme porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso no está para eso. Versículo 14. Pablo está hablando de la ayuda económica. Sin embargo, aunque estoy entrenado y aunque puedo vivir escasamente, dice Pablo, sin embargo, pero, ¿qué dice, hermano? Bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Pablo le está diciendo a la iglesia, pero está bien. Está muy bien que hayan participado conmigo. Versículo 15. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación del evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. Pablo se había mudado de ciudad a ministrar en Tesalónica y la iglesia de Filipos seguía sosteniéndolo, ayudándolo. Y él está reconociendo eso, quedó para la eternidad, hermanos, porque esa ayuda probablemente no la reconozcan otros, pero en el cielo, hermanos, se lleva un registro de eso. Pero él está hablando de la participación de la iglesia en el evangelio. No porque él era el ungido que tenía que vivir cómodo. No, él es por la participación de la iglesia en la expansión del evangelio. Versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque dádivas, no es que está de pedilón, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido, tengo abundancia, estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que me enviasteis. ¿Qué le dice Pablo a eso? Es olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Versículo 19, una promesa. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ese corazón que mostró la iglesia de Filipos hacia la expansión del evangelio, en este caso organizando ese sostén para el hombre de Dios, que en este caso era Pablo, que no era un falso. Entonces Pablo dijo, según el Espíritu Santo, eso es un olor fragante al Padre, es un sacrificio acepto, es un olor fragante. Y el punto es, cuando en el Antiguo Testamento habían sacrificios de animales y era olor fragante, a Dios le agradaba ese sacrificio. Es un sacrificio agradable a Dios. Creo, hermanos, que 1 Corintios 9:14 nos habla de que Cristo ordenó que aquellos que predican en la iglesia que predican el evangelio, vivan del evangelio. Estos, hermanos, y muchos otros textos nos hablan acerca de este principio. Yo tengo que darle gloria a Dios por nuestra iglesia local que ha comprendido ese principio y constantemente está preocupado por nuestra situación. Gloria a Dios por eso. Bien han hecho. Es un sacrificio aceptable a Dios. Y de verdad no deja de conmoverlo a uno. En último lugar, los últimos párrafos 12 y 13 habla acerca del alcance del gobierno de los pastores. Porque estamos hablando del gobierno de los pastores. ¿Cuál es el alcance? Párrafo 12. Perdón, me salté el 11. Habla de que aunque es la responsabilidad principal de los pastores la enseñanza, los pastores pueden permitir en esa preparación de que otros hermanos no pastores puedan enseñar dentro de la iglesia. Su enseñanza es aceptable. Esto se dio a razón de que en muchos lugares se le quería prohibir a algunos hombres que predicaban en ciertas casas porque no eran pastores. En el siglo XVI se dio eso, siglo XVII. Y básicamente, no, ustedes recibieron el evangelio de Luis Muñoz, pero Luis Muñoz no es pastor, entonces ustedes no han recibido el evangelio verdadero. Es un problema del siglo XVII.
Los puritanos en este tiempo, viendo ese problema, se vieron obligados de aclarar de que hermanos no pastores pueden predicar, y si son de la iglesia han predicado correctamente bien, y los pastores después pueden confirmar que la enseñanza es bíblica, entonces es reconocido ese ministerio, o inclusive invitar a la iglesia a hombres no ordenados, pero que pueden enseñar. Párrafo 12. Todos los creyentes están obligados a unirse a iglesias locales cuando y donde tengan la oportunidad de hacerlo. Las razones ya las hemos visto anteriormente. Asimismo, todos aquellos que son admitidos a los privilegios de una iglesia también están sujetos a la disciplina y gobierno de la misma, conforme a la norma de Cristo. Tesalonicenses, lo hemos leído antes, vamos a leer Hebreos. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Dice la palabra del Señor: obedeced a vuestros pastores, sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no es provechoso. Si un hermano no se quiere sujetar a la instrucción pastoral correcta bíblica, eso no aprovecha a la iglesia, tampoco lo aprovecha él mismo, tampoco aprovecha el ministerio pastoral. O sea, todos pierden. Y aquí, hermanos, acerca del alcance del gobierno, como lo hemos aclarado antes, mientras unos pastores se mantengan dentro de la enseñanza bíblica, es obligación de los miembros obedecer. Como se enseña a los niños una canción: obedecer siempre es lo mejor y prueba tu amor. Obedecer. La palabra, yo soy un hombre adulto y es un matrimonio adulto y nosotros hacemos lo que nosotros querramos. Bueno, Cristo, si eres cristiano, dice, tienes que obedecer a tus pastores. Sujetaos a ellos. Hay sujeción. ¿Cómo la sujeción? Como Cristo manda a la mujer sujetarse a su esposo. No es que los esposos la obligan a sujetar. Ellas voluntariamente se sujetan en obediencia a Cristo. Pero ¿cómo es eso? Como Cristo se sujeta al Padre. Y no es que el Padre le dobla el brazo a Cristo. Cristo se sujeta a la autoridad del Padre. Y así entonces mostramos en la iglesia también esa relación de la Trinidad. Es hermosa la palabra del Señor. Los miembros deben sujetarse y obedecer a sus pastores siempre y cuando las instrucciones sean bíblicas. Correctamente bíblicas. Correctamente bíblicas. Y eso entonces nos habla de la sujeción a los pastores. Hasta aquí el tema de hoy, hermanos. Nos quedan entonces los párrafos 14 y 15, pero es otro tema. El tema es acerca sobre la asociación de esas iglesias con otras iglesias. ¿Se ha dado cuenta de que en algunos lugares una iglesia y esos pastores no tienen relación con ninguna otra iglesia ni con ningún otro pastor? Uy, qué peligro. Bueno, de la enseñanza del Nuevo Testamento es que las iglesias locales de Cristo no están solas en el universo. Ellas se asocian con otras iglesias locales. Gracias, Señor.